Doctor Heber Gato, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo has pasado, Heber? Muy bien, por suerte, Jorge. Bueno. ¿No has tenido ningún incidente diplomático, por ejemplo? Bueno, tuve algún pequeño roce con el G20 o con Francia. Todavía no estoy muy seguro de con cuál de ambos fue, pero he sobrevivido, ¿no? Ajá, ¿no te da la impresión que es el G20? A mí me da la impresión de que es el G20, pero bueno, mis connacionales parece que entienden que es Francia, ¿no? Sí. Incluso el Senado de la República, con la conformidad de todos los partidos, entendió que era Francia. De tal modo que yo, en primer lugar, pongo a Francia y en segundo al G20. Bien. Y bueno, uno tiene que ir... adaptarse a los tiempos y a la geografía, ¿verdad? Sí. Ayer el presidente Mujica pidió que no se diera mucha manija en relación a la República Argentina sobre este caso, que el gobierno nos iba a salir a defender en los ámbitos que corresponde. Hizo un discurso en Porto Alegre muy fuerte, y además sin mencionarlos muy directamente a los gobiernos de Brasil y de Argentina. Reitero, esto ocurrió en Porto Alegre. A los brasileños les dijo: miren que cuando las potencias dominantes quieran que el Amazonas se convierta en patrimonio de la humanidad, los que van a estar a su lado van a ser los sureños, los de aquí, no los de allá. Y a la Argentina le dijo: cuando asome nuevamente el tema Malvinas, los que van a estar al lado de los argentinos van a ser de aquí, no de allá. Mujica incluso llegó a señalar, Heber, como tú sabes, las consecuencias que podría tener en la temporada turística. Exacto. Algo así como que si analistas, políticos, periodistas, etcétera, transmitían una imagen negativa en relación a la Argentina, que yo creo que no es a la Argentina, es al gobierno argentino, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que estamos hartos ya de desplantes y de cosas que de alguna forma estén conectados con el actual gobierno. Exacto. Y con el anterior. Bueno, pidió, digamos, una cierta discreción en el manejo de estos temas, porque asegura es una manera de defender el trabajo de quienes precisamente se emplean en nuestros principales balnearios en la época veraniega. Yo me preguntaba, ¿qué sabrá Mujica que no sabemos lo demás, verdad? Para realizar una expresión tan contundente. Me interesó el tema desde el punto de vista ético, ¿verdad? Porque él le estuvo sugiriendo a los periodistas, a los analistas políticos, a los, a la gente que opina sobre estos temas, que se retraigan en sus juicios, que consideren los intereses del Uruguay y lo que eso puede suponer para los sectores turísticos. Ahora, corresponde que el presidente de la República le dé consejos a los ciudadanos uruguayos o a la gente que tiene que opinar sobre estos temas respecto a cómo y en qué grado debe opinar. Los intereses del país que el presidente sin duda debe defender lo habilitan como para este tipo de juicios. Un periodista ya le está planteando del pique al presidente un problema de conciencia. Suponte que él tenga información que la cree veraz, que la cree profunda sobre el tema y la deba verter, aún sabiendo de que eso eventualmente puede afectar a algún interés uruguayo. Yo creo que el periodista lo debe hacer porque su primer compromiso es con la verdad, el primer compromiso es con la objetividad y con la información. Naturalmente hay momentos en que alguna información debe reservarse, pero son casos especialísimos. Insisto que lo primero es la verdad, y tengo la impresión, yo no sé si tú la compartirás, Jorge, que en este caso no había elementos como para callarse la boca. Sí. ¿Por qué si el presidente de los uruguayos puede hacer críticas como acertadamente las hizo a Brasil y Argentina, los demás ciudadanos debemos callarnos la boca? ¿Por qué él sí, nosotros no?
él lo hace mejor que nosotros. Bueno, parece que la presuposición es esa, pero me parece que no es lícito que le esté dando este tipo de consejos, ¿no? Claro, llegó a rogar, llegó, lo ruego, es decir, él utilizó varios términos como diciendo, lo pido encarecidamente, piensen, y no lo hagan por el Pepe, dijo, Sí, hagan por los que trabajan. Ahora, a mí me queda una duda, ¿qué pasa? ¿Qué más puede pasar, además de lo que ya pasó con la venta de dólares en la vecina orilla? Que cerrarán otra vez los puentes, no sé. Pero además, podemos convivir con, digamos, en la región, con la sensación permanente de que somos el eslabón débil que se corresponde con la realidad, ¿verdad? Sin duda. Que somos el eslabón débil y que por lo tanto debemos conceder y conceder y conceder para lograr algo de lo que pretendemos. Hace semanas y semanas se tienen los argentinos, concretamente el informe de UPS, ¿verdad? Exacto. De la planta de Bosnia. Es un secreto a voces que ese informe que poseen los argentinos es claro en el sentido de que no ha producido la planta industrial contaminación en el río Uruguay, ni efectos graves, pero sin embargo lo metieron en el cajón y no lo sacan. Es decir, además de todas las cosas que han sucedido, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿cómo podemos manejar nuestro mejor orgullo nacional en el mejor de los sentidos, en una convivencia cargada de situaciones que tienen vaivenes, grandes abrazos cuando se encuentran, pero Cristina, pero Pepe, manifestaciones de afecto personal, pero después aparecen estas cosas que suelen ser muy definitivas en la vida de los países, ¿no? Uno se pregunta, el camino de la sumisión, de la concesión permanente, de bajar la cabeza, ¿es la mejor política frente a un país como Argentina que practica una política de arrogancia y de atropello? Es que Uruguay, naturalmente que siempre dentro de los márgenes del derecho, claro, el respeto que se deben las naciones, eso está fuera de la discusión, pero en esos parámetros, Uruguay, este camino, esta diplomacia del silencio, de la confusión, de la poca decisión, es el camino que Uruguay debe seguir, una política internacional además con graves imprevisiones. ¿Cómo es posible que nos estén pidiendo humildad, pero a su vez debamos confiar en una diplomacia que no supo nada de todo esto hasta que ocurrió? Estas cosas en el campo internacional se debaten, se consultan, se saben. Una diplomacia activa es aquella diplomacia que prevé los hechos. Nuestro canciller estaba en una conferencia en Mar del Plata celebrando los 5 años del rechazo del Tratado de Libre Comercio que había promovido el presidente Vázquez. Así es. Que había promovido nuestro presidente Vázquez, presidente nominado por el Frente Amplio. No obstante, el canciller estaba allí celebrando con los venezolanos, con varios países de América el rechazo de esa política. Pero resulta que mientras eso ocurría, éramos agredidos en un foro internacional sin tener la más mínima noticia de ello. Inmediatamente después se envió una nota a el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, cuando Sarkozy, como hablábamos al comienzo, claramente estaba representando el G20, cosa que no hizo en Panamá, que trajo en consulta a sus embajadores en todos los países del G20. Claro. Eso era lo que correspondía, ¿verdad? Claro. Panamá convocó a todos los embajadores de los países que pertenecen al G20, que es un organismo además sin significado institucional, ¿verdad? No, sin duda que no. Es un organismo ad hoc, pero aún así existente. A mí me pareció muy débil la defensa que en ese sentido ensayó el vicepresidente de la República, diciendo que como el G20 no tenía rango legal o no estaba apoyado por normas internacionales aprobadas por todo el mundo, Uruguay hizo bien en desconocerlo y dirigirse a Francia. Pero
Sarkozy no hablaba, como contestó Francia, en nombre de su país. Sarkozy hablaba en nombre del G20. De modo que yo creo que todo esto está revelando, Jorge, dos cosas básicas. Primero, las dificultades enormes que tú muy bien señalabas que tenemos con la Argentina y con este gobierno argentino. Es un gobierno que no se ha manejado con, digamos, con equidad, con justicia con Uruguay, que lo ha desconocido, que lo ha atropellado, sí, que lo ha sometido 4 años a cerrarle los puentes, en fin, no voy a repetir una historia terrible. Sí, nos hace recordar permanentemente que es el dueño de la pelota, ¿no? Exacto. Que es el poderoso de la relación. Y yo no sé cuánto tiempo uno puede sostener una visión así, ¿verdad? De país. ¿Cuánto puede conceder digamos, con resultados prácticos? Claro, porque claro. Si tú permanentemente adoptás una actitud de humildad y te dejás doblegar en cada ocasión, cada vez estás haciendo crecer a tu... La experiencia indica eso, por lo menos en las relaciones personales. Además, el otro grave error es un ministro de Relaciones Exteriores que no tiene presencia, que no tiene fuerza, que no tiene impacto, que no tiene además relevancia en el plano político nacional, y que conduce la política como puede, como quiere, pero muy mal para los intereses uruguayos, muy mal. Este episodio fue una derrota en toda la línea de la política exterior uruguaya, con resultados graves, ¿verdad? Porque además ahora aprobamos ayer un tratado con Alemania, yo creo que la oposición tenía razón en no votarlo, como otro acto de sumisión a los dictados del G20. Bueno, sí, esperábamos una semana, caramba. La dignidad también juega en estas cosas. Tú lo decías recién, ¿en qué medida un país necesita tener orgullo de lo colectivo, orgullo de sus emblemas, orgullo de su constitución, orgullo de sus tradiciones? Estas cosas debilitan el sentimiento nacional de los uruguayos. Yo no soy nacionalista, el nacionalismo me parece un sentimiento peligroso, pero sí creo que hay que tener un respeto elemental por todo aquello que integramos como colectivo. Bueno, estas cosas no nos ayudan a esto, a mantener ese sentimiento, y la política no es, la política exterior de un país, este es el peor error del presidente, no es un intercambio de favores personales entre dos seres que se... Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos en una misma línea, pero eso no importa. Lo que importa era lo que tú expresabas. Ahora, digamos, en la relación con Argentina, ¿somos tan débiles, independientemente de la dependencia que existe, por supuesto, ¿verdad?, de la influencia que tiene Argentina en los argentinos, ¿verdad?, en nuestro territorio, con sus inversiones, pero desaparecerían, se irían realmente? Si Uruguay le dijera a Argentina, ¿saben una cosa? No les doy absolutamente nada, ¿pierde o gana? Bueno, es difícil de evaluarlo eso, probablemente una posición tan dura quizá no sea la mejor, pero no es necesario ser duro para ser digno, ¿verdad? Se puede ser digno con modales civilizados, y Uruguay, si bien quizá no le tenga que decir no le doy nada, en los hechos puede adoptar una actitud de resistencia. Yo creo que la sumisión, como hablábamos recién, no es el mejor camino, y Uruguay sistemáticamente está acudiendo a la sumisión. ¿Pensás, Jorge, que la política de Vázquez no era esta? No, yo creo que la política de Tabaré Vázquez en el último tiempo, ¿verdad?, fue y era evidente que era su política, que eso no nacía de la Cancillería, bueno, como corresponde, ¿verdad? Exacto. El presidente Vázquez se paró en los pedales en un cierto momento y marcó un distanciamiento muy importante y un grado de frialdad que era más compatible de pronto con esta realidad que tenemos de abrazos absolutamente vacíos. Exacto, para la foto,
Yo creo que sí, totalmente coincido contigo. El presidente Vázquez tuvo una actitud de respuesta mucho más seria, pero reitero, el presidente Mujica algo debe saber, porque él es el presidente, no puede estar diciendo cosas por decirlas, como para expresarnos a todos que bueno, si hacemos mal los deberes, hay gente que se va a quedar sin trabajo en el verano. Nos traslada una responsabilidad a todos también, ¿no? Sí, especialmente a los... tú que sos un periodista importante en el panorama político uruguayo, cada vez que ahora te llegue una noticia relacionada con Argentina, de seguir los consejos del presidente, tendrías que estar evaluando si la transmitís o no, porque eventualmente transmitir, hacer pública una noticia, podría generar impactos negativos para el país. Ese tipo de censuras morales autoinfligidas no es una buena técnica ni para un periodista ni para un analista político, y el Poder Ejecutivo no la debe promover jamás. Hay dos formas de censurar. Una es la censura oficial, la censura de la dictadura, sí, de un autoritarismo, y la otra es la generación en la gente, ¿verdad?, de autocensuras, sí, de temores, de, bueno... sentimientos de culpa. Exactamente, decir algo, pero yo creo que eso es una mala política, y el presidente acude constantemente a eso. Él lo pide con mucha elegancia, con mucha humildad. Él no es un autoritario, siempre lo hemos dicho, es un liberal, pero a veces peca por demasiado débil, por no generar políticas de Estado. Y cuando vos estás en un escenario territorial como es el Río de la Plata, un escenario internacional como es el Mercosur, y no tenés fuerza en tus posiciones, vas a pagar precios, y Uruguay los está pagando día a día. Eso es lo que preocupa. Tú citabas muy bien el tema Bosnia. ¿Cómo puede ser que se esté violando el tratado por parte de Argentina? Sencillamente porque no le gustan los datos respecto a la contaminación. Sí. Sí. Es inadmisible. ¿Qué ocurre? O los trabajos que hay que hacer a nivel portuario, en el Río de la Plata. Es una transgresión permanente, ¿no? Yo creo que Uruguay debe cambiar su política exterior. Me parece que se impone un cambio en la Cancillería. Me parece que es absolutamente necesario un ministro de Relaciones Exteriores que tenga clara una política, que hay que consensuar una política de Estado, insisto, con la oposición, para regular una línea en nuestra conducta con la Argentina, que hay que modificar la política con Brasil y llamarlo un poco a la realidad. En fin, se impone un cambio radical, y este episodio es la demostración tajante, la demostración terminante de que no podemos seguir en estas condiciones, ¿verdad? Sí, Uruguay ha tenido en este ciclo democrático cancilleres con perfil propio, y además una buena red de gente que conoce en el mundo, ¿no? Vamos a pensar en Enrique Iglesias, por ejemplo. Abreu, Luis Barrios Tassano. Exactamente. Es decir, el canciller hoy es una figura de importancia en este mundo, donde lo que sucede en cualquier lugar de alguna manera repercute en la puerta de nuestra casa, ¿no? Y tiene que ser un hombre con relaciones internacionales, conocido, respetado en el exterior. Yo a este hombre pobre no lo conozco personalmente, o lo conozco muy someramente, pero de todos modos no da la talla, no da la talla. Y bueno, eso no sería grave si no estuviéramos sometidos a las presiones a que estamos sometidos. Pero lo cierto es que el Mercosur es otro capítulo que no funciona. ¿Y cuál va a ser la política? ¿Callarnos para no ofender a los vecinos? Bueno, eso es lo que nos recomienda el gobierno, y yo creo que es una recomendación profundamente equivocada, ¿verdad? Sí. Señores, el doctor Heber Gato estuvo con nosotros. Heber, ¿qué está leyendo, Heber? Mirá, estoy terminando un libro que estoy sacando. ¿Sobre el autoritarismo? Exactamente. ¡Ah, qué bueno! Pero para marzo lo vas a poder leer. En marzo del año que viene. En marzo del año que viene. ¿Y por qué hay que esperar tanto cuando uno tiene ganas de leer al autor, Porque el autor es medio maniático y le gusta revisar y revisar y revisar.
y no termina nunca esa labor de perfeccionamiento, ¿no? El autoritarismo referido en general, ¿no? En general. Como tipo de gobierno, ¿no? Ajá, es decir, ¿vas a tomar casos latinoamericanos y casos no. europeos? Voy a tomar casos típicos que son el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el comunismo de Stalin, stalinista, y de ahí como tipos modelos es que surge todo un análisis de qué significa ese tipo de gobierno y hacia dónde tienen influjo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Bueno, el tiempo pasa rápido, así que vamos a tener la posibilidad de leerlo. Un abrazo grande, Heber. Un abrazo, Jorge. Hasta pronto, adiós, chau, chau.